intente apropiarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la lucha. Y con Fidel Castro Ruz exclamamos otra vez: patria o muerte, venceremos. La Asamblea General de la ONU acaba de pedir por 33ª vez consecutiva el fin de uno de los crímenes más longevos de Estados Unidos, el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba impuesto hace 65 años. La resolución presentada por La Habana obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones, y me parece necesario enumerarlos a todos para que les conozcamos de cara. Antes de hacerlo, aclarar para quienes todavía no lo tienen claro. El embargo a Cuba contempla no solo un veto para comerciar con ese país, sino también sanciones a todo aquel que se atreva a hacerlo, las famosas sanciones secundarias, una de las armas más mortíferas y sigilosas del siglo. No pueden comprar medicinas porque Estados Unidos sanciona a quien se las vende, no pueden comprar maquinaria, fertilizantes, gasolina, no pueden enviar dinero y quien les lance un salvavidas queda bajo la amenaza de ser castigado. Todo ello complica la logística, la encarece, eleva los riesgos y en última instancia termina generando un descontento interno que en el imaginario mayamero podría finalmente llevar a un cambio de régimen, y así por más de 60 años ya. Aclarado esto, enumeremos a los estados que aprueban que la cosa siga exactamente así, pese al criterio en contra de la abrumadora mayoría de países del planeta. Votos a favor del bloqueo ayer en la ONU, en orden alfabético: Argentina, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay, Ucrania y Estados Unidos. Luego hay otros 12 estados que se abstuvieron, que no se aclaran sobre si estrangular económica y socialmente a un país a lo largo de 6 décadas está del todo bien o está mal. No saben si darle continuidad o no. Y recordemos que no se trata de un país que esté inmerso en ninguna guerra o que haya atacado a otro estado, ni que esté llevando a cabo un genocidio, ni nada parecido. De hecho, cientos de millones de personas lo eligen como lugar de vacaciones. Ahora, en orden alfabético, los países que no se aclaran son Albania, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Polonia, Moldavia, República Checa, Rumanía. El resto de los 165 países del mundo votaron en contra del bloqueo. El año pasado la resolución logró 187 votos favorables y solo 2 en contra, los de Estados Unidos e Israel. Este año una docena de países modificó su postura, no vaya a ser que se enfade Donald Trump. El muy soberano Ecuador de Daniel Noboa, por ejemplo, ese país que hace 13 años le dio asilo político a Julian Assange, ayer no se decidió a votar en contra de asfixiar a una isla que tiene a unos 4.000 kilómetros de distancia. La lunático libertaria argentina de Javier Milei, atada de manos y pies al FMI, a Scott Bessent y a Donald Trump, como mínimo hasta el año 2027, también se sumó a la moción. De hecho, lo habría hecho ya el año pasado, pero decidió votar no, como lo había hecho siempre, y eso le costó teóricamente el puesto a la entonces canciller argentina Diana Mondino. Y no puedo dejar de mencionar a la independiente y descomunizada Ucrania, víctima de una invasión, pero anticomunista antes que nada. Se me viene a la cabeza Ucrania porque la generación que nacimos en la Unión Soviética recordamos el papel que jugó Cuba en la vida de miles de niños de Chernóbil, esa ciudad donde se produjo la mayor catástrofe nuclear de la historia. ¿Por qué será que en la famosa serie de HBO no salió en ningún episodio la historia real sobre cómo la isla de Cuba, sin campañas publicitarias ni excesivos ruidos, dio tratamiento médico gratuito a más de 25.000 niños de Ucrania, Rusia y Bielorrusia afectados por el accidente en la central nuclear? Desde hace unas 2 décadas, la Ucrania postsoviética apoya el bloqueo de la isla en la Asamblea General o se abstiene. Este año, además, lo hizo a cambio de nada, porque Estados Unidos ya ni siquiera le entrega armas gratis. Pese a ello, depositan su solidaridad en la casilla de Trump por si acaso. Ellos mejor que nadie saben lo que pasa cuando el amigo Donald se enfada. Lo pudo experimentar su presidente personalmente.
La posición de distintos países respecto al embargo de Cuba es una suerte de prueba de fuego de su humanidad. Esta imagen es un espejo que cada país debería ponerse delante para ver si se es cómplice, voluntario y consciente de un crimen contra la humanidad o no. Afortunadamente, la abrumadora mayoría de los países del mundo no lo son y eso da una pequeña esperanza, aunque el hecho de que este año sea el que más países votaron a favor, por más que fueran solo 7, también da una idea de hacia dónde nos dirigimos y de quién está al frente del imperio. Y hoy en la base de América Latina hablamos del estrangulamiento de Cuba, de la votación en la ONU y del papel que cobra la isla en el repliegue de Washington hacia América Latina, ahora cuando los portaaviones estadounidenses surcan las aguas del Caribe. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Una nueva votación en la ONU, de nuevo la gran parte del mundo a favor de terminar con el bloqueo criminal. Hay algunos países cuyo voto evidentemente pesa más, ¿no? Marco Terusci, ¿qué nos traes? 90% de los países dijeron sí a que se levante el bloqueo, varios plantearon que no, hay cambios en América Latina y hay un discurso de Estados Unidos que niega un bloqueo que es a todas luces evidente. Vamos a explicar por qué lo niega, cuáles son las razones y qué impactos tiene el bloqueo en la isla del Caribe. Me pregunto cuánto tiempo, cuánto espacio le dedican esos medios que hablan de Cuba al tema del bloqueo. Bueno, muy poco, pero sí le dedican tiempo a decir que, bueno, la 4T está ayudando a Cuba. Vamos a ver cómo están informando sobre esto y cómo tienen un doble rasero para ayuda de unos países a otros y para México-Cuba. Hoy también vamos a tener historias de espías, de servicios de inteligencia. Les traigo mucha chicha y también contaremos con el periodista, analista político, compañero, el uruguayo más cubano y el cubano más uruguayo, Leandro Grille. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Terusci. Naciones Unidas volvió a ser un terreno de victoria para la diplomacia cubana este miércoles 29 de octubre al lograr que nuevamente se vote una resolución contra el bloqueo económico que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde 1960. 1960, recordemos, gobernaba Eisenhower en Washington, estaba por pasarle el mando recién a John Kennedy, ganador de las elecciones ese año, luego fue asesinado en el 63 y en Cuba acababa de triunfar la revolución liderada por Fidel Castro al mando del movimiento 26 de julio. Hablamos de 65 años atrás. Un mundo donde comenzaba recién la televisión a color y reinaba la Guerra Fría. 65 años del bloqueo económico, el más viejo del mundo. Y nuevamente en la ONU la votación fue favorable a Cuba con 175 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. O sea, el 90% de los países votaron para que se levante el bloqueo en una resolución que plantea como principios la no intervención y no injerencia en asuntos internos de Cuba y la libertad de comercio y navegación internacionales. O sea que pide que se respete el derecho internacional, eso que ya casi solo existe en libros, que se estudian en universidades de derecho, pero ya no funciona en la diplomacia real. Y la votación fue presentada como una victoria por Cuba por darle la razón una vez más, mostrando que la mayoría de los países se opone al bloqueo unilateral de Washington. Obtuvo la razón por vez número 33, es decir, desde que se vota en 1992 en Naciones Unidas contra el bloqueo sobre Cuba. Pero hubo variaciones respecto a las votaciones en años anteriores, ¿verdad? Efectivamente, variaciones negativas. Ya el gobierno de Cuba había anticipado una campaña de presión por parte de Washington para que más países votaran contra el pedido de levantamiento del bloqueo. Cuando digo más, es más que Estados Unidos e Israel, que históricamente votan en contra, como el año pasado, donde habían sido los dos únicos países en votar negativamente. Pero este año lograron sumar a más países y en particular a 4 de América Latina. Con cambios históricos, porque ayer Argentina y Paraguay votaron por primera vez en contra de levantar el bloqueo. Lo hicieron cambiando su posición de más de 30 años. En el caso paraguayo, el canciller Víctor Verdú dijo que era contra el régimen cubano y a favor del pueblo de Cuba. Señor Verdú, ¿no le explicaron que el bloqueo afecta a toda la isla y por ende al pueblo cubano? En cuanto al voto del gobierno argentino, era sencillo anticiparlo. Desde que Milei fue salvado por Donald Trump,
de una crisis económica, perdió toda la autonomía en política exterior. Estados Unidos vota en contra y Argentina vota en contra también. Y eso que Milei tampoco buscaba demasiada autonomía de política exterior, digamos, pero con el salvataje de Trump entregó el resto de lo que quedaba. Pero sigamos, además de Argentina y Paraguay en contra, Costa Rica y Ecuador se abstuvieron, cambiando a su vez sus posiciones históricas. Bueno, en el caso de Ecuador tampoco sorprendió en vista de que Noboa está ofreciendo a Estados Unidos instalar una base militar en la isla de las Galápagos. Otro gobierno que se volvió un protectorado de Estados Unidos y le entregó su política exterior. Así está el continente, compañeras. Y vayamos a la sala de Naciones Unidas para asistir lo que fue el debate. En particular, dos intervenciones que quiero que veamos. En primer lugar, la del embajador de los Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz. Marco Waltz, el que era secretario de Seguridad de Trump y protagonizó el llamado Signal Gate, porque recordemos que el Signal Gate, donde Watts incluyó a un periodista en un grupo de Signal, ahí debatían planes para bombardear Yemen. Bueno, seguridad de Estado en Estados Unidos, ¿no? Ese mismo Waltz, el primer funcionario en ser echado y degradado a embajador ante Naciones Unidas. Digo degradado porque ya pueden imaginarse la importancia que le da Trump a la ONU. Y recuerden eso del Signal Gates. Arranquemos con Mike Waltz. The United States and the Trump administration wants to set the record straight when it comes to this resolution and to correct the fake news, the misinformation, and this false reality the regime seeks to create year after year with this vote. The facts are this is an illegitimate and brutal regime that seeks to cast itself as the victim of aggression while plainly describing itself as, quote, the enemy of the United States. It's located just 90 miles off our shore. It conspires and it collaborates with enemies and adversaries of the United States against our interests. The facts are that this regime supports terrorist organizations around the globe. It is allowing mercenaries to fight in the war in Ukraine. It's propping up the Venezuelan regime, and it aids cartels. The facts are that these cartels that it props up are trafficking people, drugs, and weapons, and is aiding and abetting instability in our hemisphere. They undermine democracies in our hemisphere. I'm very sorry to interrupt, but there's a point of order for... Apoya a organizaciones terroristas en todo el globo, ayuda a los cárteles, crea inestabilidad en el hemisferio. ¿Con qué liviandad Estados Unidos realiza acusaciones sin presentar una prueba? Pareciera que hablasen de sí mismos. Bueno, sin ir más lejos, bombardean lanchas en el Caribe y el Pacífico sin presentar pruebas también. Así que si no necesita respaldos para matar, pues menos para acusar, ¿no? Y el argumento central de Estados Unidos es que el bloqueo no existe. Pero antes de ir a eso, escuchemos al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, que justamente lo cortó a Waltz. Ahí estábamos viendo el inicio de cuando lo iban a cortar. Artículos 71 y 68 del reglamento. El representante permanente de Estados Unidos no solo miente, desviándose sustantivamente del tema, sino que se expresa de manera grosera y prepotente contra su presidencia, contra la dignidad de esta Asamblea y de los Estados miembros. Lo hace con una incultura, rudeza y grosería que no se admite en este magno y democrático recinto. Señor Waltz, esta es la Asamblea General de Naciones Unidas, no es un grupo de Signal ni es la Cámara de Representantes. En México se le dice periodicazo en el hocico. Naciones Unidas no es un grupo de Signal. Touché, dirían en francés. Bueno. Y volvamos ahora sí al argumento central de Estados Unidos, que es la inexistencia del bloqueo. Lo planteó, por ejemplo, el subsecretario de Estado y ex embajador en México, Christopher Landó, al criticar la posición del gobierno de México que pidió poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba. Landó, alias Quitavisas, planteó que no existe ningún bloqueo comercial a Cuba. Bueno, si les parece, desmontemos esa mentirilla. Bien, ya habías hablado de 1960 como punto de inicio de las medidas contra la isla. Luego vino 1962 cuando Kennedy impuso el bloqueo a Cuba, prohibiendo el comercio de Estados Unidos con la isla. No lo digo yo, lo dice la historia, las investigaciones, las declaraciones oficiales, algo que no se puede negar o borrar con un plumazo, aunque lo intente hacer Trump
Trump o Walz o Rubio o quien sea. Pongamos otra fecha clave, 1992, cuando el presidente George Bush, que vemos en pantalla junto a Fidel, firmó la ley de democracia cubana que endureció el bloqueo. Qué manera de degradar la palabra democracia, dicho sea de paso. La nueva ley prohibió que los buques que hayan intercambiado mercancías con Cuba en los 180 días anteriores atraquen en puertos estadounidenses y prohibió a las filiales extranjeras de empresas estadounidenses comerciar con Cuba. Y lo central, hizo extraterritorial el bloqueo, o sea, afectando a terceros países que comercien con Cuba. Y ese año, el 92, comenzó justamente la votación en Naciones Unidas oponiéndose al bloqueo. Y recordemos, 92 había caído la Unión Soviética el año anterior, aunque su interior sí había colapsado desde un poco antes. Y Cuba se quedaba sin toda su arquitectura de inserción internacional. Y ahí fue que Estados Unidos intentó provocar el colapso, vio la oportunidad y apretó a fondo. Y para eso vino también la ley Helms-Burton, firmada por Bill Clinton, que vemos en pantalla, rodeado del lobby mayamero, del cual proviene justamente el secretario de Estado, Marco Rubio. Esa ley, en su artículo 3, permite a ciudadanos estadounidenses demandar a personas o empresas que comercien con propiedades que fueron adueñadas por la revolución. Y las medidas siguieron una tras otra para conformar un entramado legal para intentar asfixiar económicamente a Cuba. Entramado que tiene un punto central en la incorporación de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una inclusión que comenzó en 1982. Cuba fue sacado de la lista en el 2015 cuando estaba Barack Obama y se daba un proceso más o menos de deshielo. Luego Cuba fue reincorporada en el 2021 cuando llegó Donald Trump y después dejó la Casa Blanca y en enero llegó Joe Biden, retiró a Cuba de la lista una semana antes de dejar la presidencia. Después Trump volvió a incluir a Cuba como un país patrocinador del terrorismo. Y estar en esa lista significa quedar excluido del sistema financiero internacional dominado por Estados Unidos, desde las transacciones hasta los créditos. Y claro, que muy pocos países se atrevan a comerciar con Cuba o a invertir en la isla. Básicamente la lista busca convertir a un país en un estado paria internacional. Entonces, claro, con este pequeño raconto puede verse como el argumento de que no existe tal bloqueo contra Cuba, que es lo que dice Estados Unidos, es una mentira de pe a pa. Y a eso se pueden agregar las medidas que tomó Trump desde que volvió a la presidencia, además de reincorporar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Como decía Estefanía, la Casa Blanca emitió en junio un memorando, junio de este año, para fortalecer el bloqueo, prohibiendo las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por las fuerzas militares cubanas o la prohibición legal del turismo estadounidense en Cuba. Entonces, ¿por qué si Estados Unidos toma todas estas medidas de bloqueo, niega a su vez que haya un bloqueo? Porque por una cuestión de ética no es. Si fuera por ética, tomemos el simple parámetro de que Washington está bombardeando lanchas semanalmente de forma extrajudicial y de hecho se jacta de esos crímenes en comunicados oficiales. Lo niega porque se trata de una disputa narrativa ideológica. El objetivo de Estados Unidos no es solo que Cuba se hunda y haya un cambio de régimen, sino convencer que la culpa de la crisis económica de la isla es responsabilidad del modelo cubano. Lo dijo, de hecho, el ya famoso Walz en este programa en la ONU. So I would suggest that our member states stop appeasing the regime with their votes and instead use this vote to send the world a message. I would encourage you to send the regime in Havana a message and send the Cuban people a message. Stop using this vote to blame them and blame all of its economic problems on the United States. No government in history has ever made a communist economy work. Even fellow socialist and communist states are urging Cuba to open its economy to its own people, allow its people to thrive. And the only thing equal about communism and socialism is that everyone is equally miserable and poor. ¿Han escuchado sobre China? Entonces, en esta cruzada por el sentido común, Washington repite que los males de la economía cubana son producto de un modelo económico y que no existe tal bloqueo. Entonces, tira la piedra y esconde la mano o niega las consecuencias de la piedra, del bloqueo y la persecución económica que lleva 65 años sobre Cuba. Y el bloqueo tiene impactos muy concretos. Por ejemplo, entre marzo del 24 y febrero del 25, 40 bancos extranjeros se negaron a realizar operaciones con entidades bancarias cubanas con
140 operaciones involucradas. El bloqueo produce a su vez cuellos de botella, por ejemplo en materia de salud, donde existen 364 fármacos en falta por trabas de pago, proveedores que se niegan a operar con Cuba y prohibiciones tecnológicas que bloquean equipos o insumos. A eso puede agregarse que estas negativas bancarias forzaron a dejar de importar 337.000 toneladas de maíz o 120.000 toneladas de soya. Y claro, con este bloqueo las compras que logran hacerse tienen muchas veces sobrecostos. Y ante una emergencia como la del huracán Melissa, que está golpeando el Caribe, Cuba no tiene acceso a créditos internacionales y Estados Unidos ya se encargó de decir que quedará la isla excluida de la ayuda que sí llegará a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas. Entonces, sostener A, que el bloqueo no existe es falso y B, que no afecta a la población es igualmente falso. Cuba denuncia que se trata de un castigo colectivo sobre toda la población de la isla. De hecho, existe una pregunta lógica. ¿Cómo habría sido y cómo sería la economía cubana sin el bloqueo? Difícil saberlo con precisión. La historia contrafáctica siempre es un ejercicio complejo y borroso. Pero quien hizo una reflexión al respecto del bloqueo esta semana fue el artista cantor Silvio Rodríguez en una entrevista en el marco de su gira por el continente, donde se refiere a otras cosas al impacto del bloqueo y dijo: Cuba es un país que ha sido más que bloqueado, yo te diría torturado, ha estado sometido a una tortura muy consciente, intencionalmente perversa por un imperio en decadencia pero extraordinariamente poderoso. Y se trata de un bloqueo difícil de revertir porque Cuba no tiene petróleo para negociar como Venezuela o tierras raras como Brasil. Entonces el costo para Estados Unidos de manera permanente del bloqueo es bajo. Y finalmente puede hacerse otra pregunta, más de tipo analítica. ¿Cómo se dosifican las responsabilidades por la situación económica de la isla, ya sabiendo cómo es el bloqueo de Cuba? Porque claro, ¿cuánto de la situación se debe al bloqueo? Mucha, pero ¿cuánto también a errores propios o cuánto a ineficiencias? Una pregunta que no es solo de análisis, sino que también atraviesa a la sociedad cubana, que es finalmente lo más importante. ¿Cuántos dentro de Cuba piensan que la crisis que vive la isla es culpa del bloqueo? ¿Cuántos se la atribuyen al sistema político-económico? ¿O cuántos a quienes manejan responsabilidades en el sistema? Esa es una de las grandes preguntas y de las disputas por el sentido de lo que pasa. En cuanto a Estados Unidos, en el caso del bloqueo contra Cuba, seguirá aplicando aquella máxima de que el mejor truco del diablo fue hacer creer que no existía. Gracias, compañero. México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas contra Cuba, por ser contrario al derecho internacional y ajeno a los valores sobre los que se basa la convivencia pacífica entre los pueblos de las Américas y el Caribe. México considera que la restricción de exportaciones, la eliminación de determinados beneficios comerciales, el entorpecimiento de la entrega de asistencia humanitaria y los obstáculos para la obtención de créditos en instituciones financieras internacionales son todas medidas injustificables e injustas que deben ser suspendidas. México del lado de los derechos humanos, como siempre. ¿De qué lado están los medios? Vamos arriba, U. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. ¿Sabían ustedes que la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución que pide el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba se celebra anualmente y por lo general tiene lugar a finales de octubre o principios de noviembre? Claro, compañera. Es que tú lo sabes todo porque te pregunto. ¿Y sabes qué hacen los medios mexicanos alrededor de esta fecha? No, pero cuéntanoslo todo y exagera. Bueno, no exageres en realidad. Mejor no exagero, que lo hagan ellos. México, fiel a su tradición diplomática de no intervención y autodeterminación de los pueblos, votó junto con otros 164 países para solicitar el levantamiento de estas sanciones. Pero si una se limita a leer ciertos medios mexicanos o a escuchar particularmente a TV Azteca, parecería que México acaba de firmar un pacto con el diablo, financiando una dictadura con millones de barriles de petróleo regalado, mientras traiciona los valores democráticos de la democracia occidental.
En solo unos días, la relación entre México y Estados Unidos está que arde. La defensa del gobierno morenista de la dictadura en Cuba y sus regalos, desde luego, de combustible, de petróleo. El presidente Kennedy impulsaba en el Congreso de Estados Unidos una serie de restricciones para impedir que ciudadanos estadounidenses hicieran transacciones económicas o comerciales con la abusiva dictadura cubana. A más de 63 años de distancia, ese hecho sigue generando tensiones, pero ahora entre México y Estados Unidos. La mañana de este miércoles, el embajador de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, exigió que se ponga fin a lo que llamó el bloqueo a Cuba. México no podría enviar los millones de litros de petróleo que hoy le manda Cuba. Y que las restricciones son una decisión soberana de Estados Unidos para que sus ciudadanos no apoyen por ninguna vía la dictadura. Finalmente, Christopher Landau dijo sentirse profundamente triste porque países amigos, incluido el primer socio comercial de Estados Unidos, siguen perpetuando el mito del bloqueo y, por tanto, apoyan a una sangrienta dictadura caudillista. El estilo de este doblaje, no puedo con ello. De verdad, esto daría mucha risa si no se tratara de un medio que justifica un bloqueo económico que mata de hambre a Cuba desde hace decenas de años. Recordemos que el dueño de esta televisora es Salinas Pliego, el deudor serial que solo sabe decir la palabra zurdo, está copiando a Milei y quiere siempre decir que México es Cuba, Suela del Norte. Y que además es muy capitalista y todo, pero justifica un bloqueo que impide el libre mercado que tanto ama y defiende. En fin, la hipocresía. Pero quiero mostrarles que estamos ante un patrón sistemático de cobertura que se activa cada octubre justo cuando la ONU programa su votación anual sobre el embargo a Cuba. Empecemos por octubre del 2023. El 9 de octubre, El Financiero publica: Banco de Estados Unidos batea a Pemex, le niega un crédito de $800 millones por exportar petróleo gratis a Cuba. El titular usa el término gratis y reproduce las críticas de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, que dice: las donaciones de petróleo de México a Cuba alimentan su aparato represivo. En octubre del 2024, un año después, el patrón se repite. El Financiero publica: Sheinbaum manda $31 millones en barril de diésel y petróleo a Cuba en tan solo una semana. El 14 de octubre de este año, o sea, el 2025, el Financiero publica: México regala más combustible a Cuba. ¿Qué sabemos de los envíos de gasolina del bienestar a la isla? La entradilla dice: México ha enviado a Cuba más de $60,000 millones en combustibles subsidiados, una cifra que iguala el presupuesto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el 2026. Y para que la audiencia se indigne más todavía, publica: México le dispara petróleo a Cuba. Pemex exportó $500 millones en barriles en el 2024, citando una nota del 2024 en el 2025. Jorge Piñón, investigador senior del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, afirmó que México está enviando su mejor petróleo a Cuba para ayudar al gobierno de la isla a superar su crisis energética. El mejor petróleo, no un petróleo cualquiera. O sea, a Estados Unidos sí se puede mandar y se debe mandar el mejor petróleo, pero a Cuba no. Si se le va a dar, pues que sea el peorcito, ese que sobra. Pero aquí está el problema, Ina, porque México sí envió petróleo a Cuba por una crisis energética, pero también ha vendido petróleo a Cuba. Si lees las declaraciones oficiales de Pemex, de AMLO o de Sheinbaum, todos confirman que son ventas comerciales, no regalos, y Pemex específicamente declaró que no hay ningún donativo y que México envió más de $4,000 millones de barriles a la isla, pero bueno, que se compruebe. Entonces, ¿por qué la insistencia en la palabra regalo? Vamos a ver la historia del petróleo supuestamente regalado a Cuba. TV Azteca publicó el 18 de agosto del 2025, 2 meses antes del voto en la ONU, un reportaje. El envío de combustible a Cuba lo que busca es apoyar un régimen que asesina, empobrece y viola los derechos más elementales de su pueblo. En los últimos 2 años de la administración de López Obrador se había enviado el equivalente a $1,000 millones en combustible.
La fuente principal de esta narrativa es una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización de la que es dueña Claudio X González, el amigo de los corruptos de México. La investigación revela que entre mayo y agosto del 2025 México envió combustible a Cuba por un valor de $3,000 millones, triplicando los montos de los años anteriores. Vamos a explicar esto. Pemex, la petrolera estatal mexicana, creó en febrero del 22 una subsidiaria llamada Gasolinas Bienestar SADCB, específicamente para manejar las operaciones con Cuba. Todas las transacciones se realizan como ventas comerciales denominadas en pesos mexicanos, a lo que Pemex describe como tasas de mercado prevalecientes. El importador cubano es Correidán S.A., una empresa estatal que comparte edificio con Cupet, la petrolera nacional de Cuba. Según los estados financieros de Gasolinas Bienestar, en su primer año de operación, 2023, la empresa reportó ventas por 6,288 millones de pesos, con costos casi idénticos a los ingresos, resultando en ganancias netas. Entonces, ¿son ventas o son regalos? Técnicamente son ventas, pero económicamente podrían ser transferencias subsidiadas. Un medio responsable explicaría esta complejidad, que sí, son ventas comerciales formales. Se podría cuestionar legítimamente la deuda de Pemex, pero en lugar de presentar esta complejidad, TV Azteca y El Financiero titulan: México regala petróleo a la dictadura. Es más fácil de digerir, genera más indignación todavía y sirve mejor a sus propósitos políticos. Pero imagino que estos mismos medios pues no hacen comparaciones equivalentes cuando cubren los rescates a Argentina, ¿no? No preguntan qué podría hacer Estados Unidos con 20,000 millones en educación o salud. Bueno, algunos demócratas lo han preguntado internamente. ¿Por qué el FMI presta a un país que ha defaulteado 22 veces? Nos gustan los récords. El marco de costo de oportunidad se aplica selectivamente solo a la ayuda de gobiernos de izquierda. Estados Unidos puede rescatar a Argentina y México no puede enviar, cuando lo ha hecho, ayuda humanitaria a Cuba o venderle petróleo. No, porque a esto El Financiero, en el caso de Argentina, le llama rescate a Argentina y de Milei, o también le dice oxígeno, no regalo, ¿no? Los mismos medios que critican duramente a México por enviar petróleo a Cuba son los mismos que cubren neutralmente los rescates multimillonarios a Argentina. La variable que explica la diferencia no es la proximidad geográfica, ni la magnitud de la ayuda, ni el impacto en México. Es la orientación ideológica del gobierno que es receptor de esta ayuda. Queda expuesta la intención de vincular a la Cuarta T a los gobiernos zurdos, diría Salinas Pliego, aunque tenga que recurrir a técnicas de manipulación del lenguaje para moldearlo a su gusto. Y eso lo notamos en el lenguaje también, en distintos medios, en el caso de la disputa ideológica que se libra con una sola palabra. Una palabra puede cambiar tantas cosas. Pues imaginen que un vecino cierra con candados todas las entradas a la casa de otro, impide que reciba deliveries, amenaza a quien le hable. ¿Dirían que está restringiendo el comercio o que lo está bloqueando? La palabra que elijan define si es una política comercial o un acto de agresión. Sí, Infobae de Argentina publica: la ONU condenó el embargo de Estados Unidos contra la dictadura cubana. Todo el marco discursivo de Estados Unidos. No solo usa embargo, que ya es tomar una postura de que el bloqueo no existe, como nos contaba Marco, sino que añade dictadura cubana. Ya no es Cuba, es la dictadura. Si una dictadura existe, entonces el embargo está justificado, ¿no? Además, si informas sobre una votación en la ONU, tendrías que poner el nombre del país que es sujeto de votación, como lo nombra la ONU, que en este caso es Cuba. Si la nota no es así, lo demás es opinión y debería estar en la sección de opinión o de análisis político. La nación de Argentina también eligió un bando. La Argentina votó en la ONU en contra de levantar el embargo a Cuba. Históricamente, incluso La Nación, un diario conservador, usaba bloqueo cuando hablaba de Cuba. Era parte del consenso latinoamericano. Y que ahora use la palabra embargo muestra que Argentina bajo Milei no solo cambió su voto, sino también el vocabulario. ¿Por qué será, Marco Teruggi? Bueno, me imagino que solo los medios de izquierda usan la palabra bloqueo. Qué zurda que suena la palabra bloqueo. Vamos a ver, El Universal de México, que no es un medio marxista-leninista que digamos, titula diferente: ONU aprueba resolución que reclama el fin del bloqueo a Cuba. Bloqueo, no embargo. Claro, porque México históricamente ha mantenido relaciones con Cuba, incluso cuando el resto de América Latina la rompió durante la Guerra Fría. ¿Por qué comparamos esto? Porque las palabras importan. Un embargo es una restricción comercial de un país que impone a otro. Suena legal, administrativo o incluso reversible. Un bloqueo tiene connotaciones militares, implica cero
cerco implica aislamiento forzado y en derecho internacional un bloqueo puede ser considerado un acto de guerra. No es casualidad que Estados Unidos insista en embargo. Si es un embargo, es política comercial soberana. Si es un bloqueo, podría ser ilegal bajo el derecho internacional. Cuba dice perder 7.5 mil millones de dólares anuales por estas sanciones. Son 20 millones de dólares por día, una suma muy importante. Y mientras debatimos si es embargo o si es bloqueo, Cuba denuncia perder más de $500 millones por hora. Los medios que dicen embargo están adoptando el lenguaje del Departamento de Estado, están legitimando las sanciones, y los que dicen bloqueo, bueno, están adaptando por lo menos el lenguaje de La Habana o de Cuba, pero sobre todo de la mayoría de los países. Están sugiriendo que las sanciones son algo más grave, más cercano a un acto de guerra. La próxima vez que lean sobre Cuba, fíjense si dice embargo o dice bloqueo, porque esa simple palabra les dirá más sobre quién escribe que las 1000 palabras del análisis, y les dirá de qué lado de la historia eligieron estar. Les dirá si cree que 165 países están equivocados. Los medios tienen derecho a tener líneas editoriales y orientaciones ideológicas, como no. El problema es que esas orientaciones no se declaran abiertamente, sino que se disfrazan de cobertura noticiosa, imparcial, objetiva, siempre con sus clásicos dobles raseros. Gracias, compañera. Si Kafka estuviera vivo, habría escrito una novela sobre el bloqueo cubano, que es kafkiano. Realmente las restricciones, que no pueden importar alimentos, que no pueden importar materias primas para producir vacunas o medicamentos, que no pueden utilizar tarjetas de crédito, que no tienen luz porque no pueden importar combustible. Lo que se está produciendo en Cuba es un genocidio como el de Gaza. Un poco más lento porque tiene más posibilidades de defenderse, porque no los están bombardeando físicamente como en Gaza. Pero realmente ahí lo que hay es una operación de exterminio. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Hoy les traigo una historia de servicios de inteligencia, espionaje, intrigas y agentes dobles. Los protagonistas no se parecen en nada a James Bond, el agente 007. No portan armas, no son capaces de hacer piruetas inverosímiles, tampoco manejan carros deportivos que van a altísima velocidad por calles estrechas y zigzagueantes. Algunos de los protagonistas son Aleida Godínez Soler, Odilia Collazo Valdés y Otuardo Hernández Rodríguez. Todos ellos son ciudadanos cubanos que en algún momento de su vida fueron contactados por disidentes que pretendían reclutarlos para que se sumaran a organizaciones contrarrevolucionarias. Es una historia de vidas escindidas y lealtades simuladas, atravesadas por el dolor de tener que ocultar a todos, literalmente a todos, quién es uno realmente. Vamos con el DeLorean hacia atrás en el tiempo para situarnos en el contexto en el que ocurre la historia. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba desde la Revolución están marcadas por momentos de parcial distensión, seguidos por picos que ocurren cuando Estados Unidos decide acelerar operaciones destinadas a promover cambio de régimen. Uno de esos momentos de tensión creciente ocurrió en los años 2002 y 2003 durante la presidencia de George W. Bush. Estados Unidos venía de invadir Afganistán e iniciaba la invasión a Irak. Al mismo tiempo incrementaba la presión sobre Cuba, que podía ser el próximo objetivo en la lista. Cuba debió tomar medidas tajantes para evitar esa deriva. El plan era utilizar las redes y los contactos que la diplomacia y la inteligencia de Estados Unidos había construido dentro de Cuba, los llamados disidentes. ¿Qué debían hacer? Generar un caldo de cultivo, calentar el ambiente social y perpetrar actos terroristas que pudieran servir como excusa para la intervención militar de Estados Unidos. Una mecánica habitual de la inteligencia gringa, generar un atentado terrorista de falsa bandera que permita legitimar una intervención militar. Ante el peligro que suponía la situación, el gobierno encabezado en ese momento por Fidel Castro detuvo a 75 activistas que comandaban estas redes al servicio de Estados Unidos. Para la prensa comercial en todo el mundo se trataba de corderitos, inocentes ciudadanos, todos bien intencionados y activistas por los derechos humanos.
Detrás de esa fachada había otros ingredientes: agentes de la CIA, atentados, elaboración y difusión de informaciones falsas y planificación de actos terroristas. Invariablemente, las redes que articulaban a los disidentes cubanos reportaban y eran pagadas por funcionarios estadounidenses. Cuando los llamados disidentes son detenidos, se provoca una reacción adversa contra Cuba en todo el mundo. ¿Cómo responde Cuba para mitigar esa campaña? 10 agentes de la inteligencia cubana que estaban infiltrados en las redes de los disidentes fueron retirados de las operaciones y se develó su verdadera identidad. Los 10 agentes testificaron en los juicios contra los disidentes y también dieron su testimonio a 2 periodistas de gran trayectoria en la isla, Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez. De esos testimonios surge el libro de entrevistas titulado Los disidentes, en el que los protagonistas cuentan en primera persona la historia de sus vidas. En todos los casos son similares: un periodista, un médico, una empleada administrativa, alguien común y corriente como cualquiera de nosotros que nunca estuvo implicado con agencias de inteligencia, es contactado por un vecino, un amigo, un compañero de trabajo que pretende sumarlo a las organizaciones contrarrevolucionarias que actúan en Cuba. Esta persona, fiel a la revolución, se dirige a los órganos de seguridad del Estado e informa sobre la situación. En todos los casos mencionados en el libro, la inteligencia cubana le propone a estas personas que se sumen a las organizaciones disidentes y que actúen como agentes infiltrados para reportar las actividades de estos grupos que son instrumentalizados para promover un cambio de régimen. El libro se publicó en 2003 y se lo recomiendo mucho, pero vamos a centrarnos en una de las historias más significativas, la de Aleida Godínez Soler. En su casa fue creada la Confederación de Trabajadores Independientes. ¿De qué se trataba? Una cáscara vacía que simulaba ser una central sindical. De eso trabajaban los disidentes. Paso 1. Crean organizaciones que están integradas por miembros que se pueden contar con los dedos de una sola mano. Paso 2. Esa organización genera un informe con datos inventados o inexactos acerca de las malas condiciones laborales en Cuba. Paso número 3. Ese informe es retomado por los medios comerciales en Estados Unidos, Europa y América Latina y empiezan a circular ríos de tinta con notas denostando a la revolución cubana. Esa es la calidad de información que nos ha estado llegando en esas denuncias que regularmente se hacen sobre Cuba. En el caso de Aleida, poco tiempo después de convertirse simuladamente en contrarrevolucionaria, salía al aire por Radio Martí, una emisora que transmite desde Miami, de la que nos habló en alguna ocasión Estefanía. En sus intervenciones difundía noticias falsas que no eran chequeadas por la emisora. Si no estaba trabajando, ¿de qué vivía usted?, le preguntan los periodistas a Aleida en la entrevista que mencionaba Ina. Vivía de esto, por supuesto, del negocio de la disidencia, el negocio de la disidencia. Siguiendo la misma mecánica, luego de crear la cáscara de una central sindical, Aleida creó el Partido Cubano Demócrata Cristiano. En el momento de su fundación tenía 4 integrantes. Cuenta Aleida que el acta de constitución de ese famoso partidito establecía como primera acción el allanamiento de la embajada argentina. Los 4 que habíamos fundado el partido íbamos a entrar en la embajada con pases de unos funcionarios y una vez dentro diríamos que no nos íbamos a ir salvo con asilo político. El objetivo era armar un escándalo. Estados Unidos no cuenta con embajada en Cuba, sino con una oficina conocida como sección de intereses. Por esa oficina desfila toda la dirigencia contrarrevolucionaria. A través de ella reciben financiamiento, ya sean algunos dólares o bien equipos como computadoras, grabadoras y cámaras fotográficas. Los diplomáticos de la sección de intereses le pidieron alguna información específica, preguntan los periodistas a Aleida. El tema del petróleo siempre fue un requerimiento informativo, siempre estaban interesados por los pozos de petróleo y por el turismo que ya empezaba a despuntar como la industria que nos estaba sacando de la crisis económica, contestó. En otro momento le pidieron que escriba sobre trabajo infantil. Dice Aleida: tuvimos que hacer una investigación acerca de los preuniversitarios en el campo, las edades, cantidad de estudiantes por aula y por escuela, actividades agrícolas que desempeñaban, salarios supuestos que debían haber ganado. Con todo eso hicimos un trabajo estadístico para publicarlo con el fin de calumniar el sistema de estudio y trabajo y presentarlo como si fuera una modalidad de trabajo infantil.
Otra dirigente que también ocupó un lugar preeminente entre la dirigencia contrarrevolucionaria fue Odilia Colasso. En la entrevista con Rosamiria Melizalde y Luis Báez, Odilia cuenta las instrucciones que recibía por parte de los funcionarios estadounidenses. Me decían que necesitaban encuestas. Hicimos una acerca de quienes estaban a favor del embargo, los que no y los que se abstenían. Creamos un equipo, nos sentamos en una mesa, tomamos un mapa de La Habana y empezamos a hacer las encuestas sin salir de mi casa. Inventamos toda la información de una punta a la otra, declaró. Odilia también tuvo trato con uno de los disidentes más afamados, mimado por los medios occidentales, Oswaldo Payá. Payá simulaba tener un pasar modesto, pero en este juego de simulaciones nada es lo que parece. Miren, dice Odilia, para que tengan una idea, en la sala donde recibe a los diplomáticos, a los corresponsales y a los visitantes extranjeros, tiene muebles viejos y un televisor ruso. Parece un teatro. Sin embargo, en el resto de la casa tiene todos los equipos modernos que se pueden imaginar en una vivienda muy confortable. Televisión a color, video, equipo profesional de música, computadora, etc. Otro de los agentes, Otuardo Hernández Rodríguez, cuenta que una de sus actividades era intentar provocaciones callejeras. ¿Por qué hacía esto? Quienes participaban de una provocación recibían como premio una visa para poder irse a Estados Unidos. Dice Otuardo, traer noticias de violaciones a los derechos humanos era un negocio. También realizaba reportes que salían al aire por Radio Martí, pero lo hacían con diferentes nombres, dice Otuardo. La mayoría de los nombres eran inventados. Era importante que pareciera que había mucha gente colaborando con esa emisora. Esa es la Radio Martí. La historia de estos agentes encubiertos está atravesada por el dolor de simular la traición hacia lo más amado. En todos los casos se trata de revolucionarios convencidos que simularon incluso durante décadas ser fervorosos contrarrevolucionarios. Su fidelidad, su amor por la revolución cubana fue tan firme, tan incondicional, que fueron capaces de cambiar de piel y de vivir una vida que no era la suya en pos de defender el proceso. Muchos de ellos padecieron en silencio el desprecio de sus seres más queridos, que eran también partidarios de la revolución y que no entendían qué le había pasado a ese hijo, a esa esposa, a ese amigo que se había dado vuelta. ¿Cómo veía su familia el vínculo con los disidentes?, le preguntan a Otuardo. Y responde, mi mamá, mi papá y mis hermanos son revolucionarios a morir. Tenía también graves problemas con mi esposa. Ella es militante del Partido Comunista de Cuba. No me permitieron decirle nada. Estuvimos más de un año separados. ¿Qué dijo su mamá ahora que se enteró de la verdad? Fueron 2 oficiales a buscarla. Se subió al carro y empezó a decir que muchas veces me había dicho que me iban a coger preso y que me lo tenía bien merecido. Los oficiales que la fueron a buscar prefirieron no decirle nada en ese momento. Llegaron con ella a la casa donde yo estaba y uno le dijo, señora, su hijo no es un traidor a la patria, sino un combatiente de la seguridad del Estado. Todo el mundo lloró con lo que vino después. Esto es solo un libro, pero los testimonios valen la pena para entender cómo es este modus operandi a la hora de construir informes y noticias de medios como Radio Martí. Gracias, compañeros. Que nuestra posición y postura sobre este tema no ha cambiado y no va a cambiar, y lo que tiene que cambiar aquí es el gobierno de Cuba. Hay que haber un cambio de gobierno en Cuba. Ese es el cambio que tiene que haber, no en la política de los Estados Unidos. Es más, que si la política de los Estados Unidos va a cambiar, tiene que ser aún más firme de lo que es ahora en términos de su relación con Cuba y con el resto. Y hoy nos acompaña el periodista, analista político, compañero, amigo, el uruguayo más cubano, como decía, el cubano más uruguayo, Leandro Grille. Leandro, muchas gracias por estar en La Base, finalmente. Bueno, ¿cómo estás, Ina? ¿Cómo anda Marco, Estefanía? Me da mucho gusto estar ahora en La Base Latinoamérica. Me van a hacer famoso en Latinoamérica ustedes. Bueno, ya eres famoso. Leandro, ¿cómo evalúas el resultado de la votación este año, teniendo en cuenta que son más países que se sumaron para votar a favor de continuar este bloqueo contra Cuba y son 4 países latinoamericanos? ¿Cómo ves este cambio con respecto al año anterior, por ejemplo? Bueno, eso es cierto. Primero, señalemos que es la 33ª votación consecutiva, 165 países en esta oportunidad, los que plantean que hay que levantar ese bloqueo. ¿Sí? La necesidad de poner fin al bloqueo
económico, así se llama la resolución, no se llama sanciones, embargos, no es con eufemismos, es necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos sobre Cuba. Es cierto que en esta votación en particular, que tuvo lugar el 29 de octubre, esta semana, hubo algunos países que votaron en la posición de Estados Unidos que no lo venían haciendo. Por ejemplo, se da el caso de Argentina, que es la primera vez que lo vota, naturalmente con la representación del gobierno de Javier Milei, que es un aliado en este momento, están en relaciones carnales, como era el término que usaba en su momento Carlos Menem. Entonces se da que hay un conjunto de países, 7, que votan junto con los Estados Unidos. Siempre tenemos el precedente de que Israel votaba con los Estados Unidos y a veces alguna colonia o casi colonia estadounidense, una isla de por ahí, votaba con Estados Unidos, pero ahora tenemos otros países. Está bueno analizar, Ina, Marco, Estefanía, qué países son, porque a veces que alguno no te acompañe es como un galón, ¿no? Es como un reconocimiento. Con Estados Unidos vota Israel, que en este momento está prácticamente acusado por la comunidad mundial de genocidio al pueblo palestino, y tiene un fundamento, además de ser un aliado fundamental de Estados Unidos. La posición cubana con respecto a Palestina es muy antigua. El otro día estaba viendo un discurso de Fidel del año 79, o sea, del mismo año en que nací yo, hace 46 años, que es como si estuviese hablando ayer de lo que está pasando en la Franja de Gaza. El otro país, Ucrania prácticamente es un protectorado, ahora depende de que Estados Unidos le esté enviando material bélico permanentemente para sostener esa guerra que tiene contra Rusia. La OTAN, una especie de guerra proxy. Duele igual en Cuba, porque Cuba, recuerda que fue Cuba la que dio tratamiento y atención a los niños de Chernobyl, a los niños afectados, ucranianos, afectados por aquel desastre nuclear. Miles de niños pasaron por Cuba, fueron atendidos ahí, en Tarará. Entonces duele a los cubanos especialmente esa actitud de Zelensky, pero es claro que es una actitud de Zelensky. Argentina, que en el último mes y medio debió recurrir a los Estados Unidos en $40.000 millones para sostener la moneda para que Milei llegara en un mejor contexto electoral, que ya ha declarado prácticamente, bueno, le dice a Trump que es su presidente, ¿no? Es prácticamente un planteo de vasallaje o colonial. Paraguay, el gobierno de Paraguay, Santiago Peña, que es un gobierno que, recuerden que Estados Unidos tenía a Cartés en la lista de narcos, ¿no? Es un gobierno muy afectado por el narcotráfico, está en una alianza también muy intensa con los Estados Unidos y no nos sorprende, y el gobierno de Daniel Noboa. Leandro, gracias por estar en la base de América Latina. ¿Cómo ves el lugar que le otorga a Estados Unidos en su estrategia a Cuba, teniendo en cuenta que está Marco Rubio al frente de la política exterior? ¿Le ves un lugar preponderante, un lugar de importancia en este repliegue además que está haciendo Estados Unidos en América Latina? Bueno, es claro que Marco Rubio, y hay una parte como de ese elenco director de la política exterior y de la ultraderecha estadounidense que tiene ascendencia cubana y tiene en ese sentido también un propósito hasta personal. Sin embargo, siempre Cuba ha tenido una importancia desde el punto de vista político, ideológico, simbólico. No es por su carácter de reserva petrolera, como puede ser en el caso de Venezuela, u otros intereses geoestratégicos, sino porque la necesidad de que fracase ese proceso revolucionario, que ningún otro pueblo en América Latina ni en el mundo lo tome como ejemplo, sostiene una política de agresión que es cada vez peor y que cada vez tiene menos fundamentos. Entonces me parece bien importante señalar alguna cosita. Hablábamos del bloqueo, que todos sabemos que tiene un efecto económico que es devastador sobre la economía cubana, es la causa principal de todos los problemas económicos que tiene Cuba, pero muy principal, indudablemente. Pero veamos esta otra decisión que tomó en el año 2021 Donald Trump,
que fue introducir a Cuba nuevamente en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y los argumentos que utilizó Donald Trump para sostenerlo a Cuba, después Biden lo sacó el 14 de enero de este año antes de irse, pero Trump la reinsertó en esa lista en el 20 de enero de este mismo año. Los argumentos eran que era un refugio de dirigentes colombianos, del ELN, de la FARC, cuando en realidad Cuba era un país garante de las negociaciones de paz. La propia Colombia ha pedido que saquen a Cuba de esa lista porque están usando el hecho de que es garante de las negociaciones de paz para ponerla en la lista. Y lo otro, el caso de Assata Shakur, que estuvo en Cuba refugiada hasta su muerte hace unos días, como ustedes saben, una militante por los derechos civiles que Cuba nunca entregó. Ahora, estar en esa lista de países patrocinadores del terrorismo tiene un efecto de 5.000, 7.000 millones de dólares por año. Transforma a Cuba en un paria desde el punto de vista financiero. Los bancos no hacen transacciones, los estados enfrentan sanciones y las empresas también. Las grandes empresas, las navieras no van a Cuba, no llegan los repuestos para las termoeléctricas. En fin, casi todas las situaciones que se ven hoy están provocadas o agravadas muchísimo por estar incluidos en una lista donde incluso el motivo es abstracto, porque ¿qué significa Assata Shakur cuando ya falleció? Es obvio que tampoco puede ser, que ya no tiene ningún sentido si es que alguna vez lo tuvo. Pero bueno, creo que tiene un papel importante desde el punto de vista ideológico, la presión sobre Cuba, aunque desde el punto de vista geoestratégico no es un lugar donde haya recursos que a Estados Unidos les importe. Y por otra parte, nunca se van a quitar de arriba el hecho de que fueron derrotados militarmente ahí. Y entonces van a mantener, supongo yo, la estructura de sanciones de manera permanente. O sea, no hay por lo menos no veo yo ningún atisbo de señal de que pueda relajarse, salvo que hubiese cambios muy importantes en los Estados Unidos que en este momento no se avisoran. Leandro, gusto en saludarte. ¿Qué importancia crees que tiene Cuba dentro de la estrategia de despliegue militar en el Caribe? Porque se habla de que se están enfocando sobre Venezuela, pero ¿cómo podría afectar esto a Cuba? Bueno, efectivamente hay un despliegue, como ustedes lo han venido reportando, también lo hemos analizado en nuestros programas, de barcos militares, incluso un portaaviones, el más grande del mundo, se está dirigiendo hacia esa zona. También hay despliegue de tropas, están los actos que está llevando adelante Estados Unidos de ejecuciones extrajudiciales en alta mar, tanto en el Mar Caribe como ahora también en la costa pacífica colombiana, que en teoría es contra lanchas narco, pero que todo el mundo sabe que el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos no va por Venezuela, ni va por el Mar Caribe, y hay la idea de instalar ahí un escenario militar. Si se instala un escenario militar, bueno, primero, no han atacado, que nos conste, ninguna lancha o embarcación cercana a las costas cubanas. Tampoco tendría ningún sentido con el argumento del narcotráfico. Recuerden que en este caso Estados Unidos lo que ha promovido siempre ha sido la migración en barcos o en lanchas, y mientras más irregulares mejor, desde Cuba hacia los Estados Unidos para hacer propaganda hablando de balseros y ese tipo de cosas. Pero no lo han hecho. Todo el mundo sabe que Venezuela y Cuba son países que están en una alianza muy estrecha, así que cualquier acción militar sobre Venezuela puede tener repercusión, y va a tener repercusión en Cuba, donde más de 4 millones de personas ya firmaron en solidaridad con Venezuela en Cuba. Eso tenemos que observarlo en todo ese plano, pero no hay en este momento planteado una acción militar en territorio cubano. No existe eso, aunque nunca podemos descartarlo, y sabemos que hay una base militar de un territorio tomado en Guantánamo de los Estados Unidos. Es un despliegue preocupante, pero cuyo objetivo parece ser en este momento presionar sobre Venezuela, aunque tengo mis dudas, lo hablábamos el otro día con Breno Altman, de que realmente Estados Unidos esté pensando en una estrategia militar que sería un delirio, que tendría consecuencias devastadoras, que sería un pantano difícil de salir para los propios Estados Unidos si movilizara el número de tropas y el número de armamento necesario para lograr realmente una guerra de cambio de régimen, una guerra así en un país como Venezuela, que está
tiene un ejército muy unido, está armado hasta los dientes y está en condiciones de defenderse, no es un Estado desarmado. Leandro, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo desde aquí. Un abrazo a ustedes, gracias por haberme invitado y felicitaciones por el excelente programa que están haciendo. Muchas gracias realmente. Gracias, Leandro. Y llegamos al final del programa. No se olviden de repasar los programas que hemos hecho esta semana. Hay unos cuantos interesantes y ustedes van a tener de aquí a lunes unos cuantos días para verlos todos. También suscríbanse al canal La Base América Latina en YouTube y también pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla. Y si nos quieren escuchar, aquí tienen otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify y nos vamos a ver aquí el lunes.